IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Te saluda al pastor Pablo Rodríguez de la IBM. Un día más que damos gracias al Señor y una oportunidad para nuestro podcast de la semana, el podcast pastoral. Dios bendiga tu vida y la de toda tu familia y la de todos los que están contigo. Quiero en esta mañana que puedas reflexionar conmigo acerca del poder del Evangelio. Pero quisiera ir como base, tomando la base del poder del Evangelio, partiendo de lo que el apóstol Pablo le dijo a aquella iglesia de Romanos, para luego ir al texto de Tesalonicenses capítulo 1. Solo quisiera decirte que la Biblia enseña que en Romanos 1, 16, 17, que el Evangelio tiene poder, porque es el Evangelio que viene del poder de Dios. Cuando entendemos eso que está en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando leemos estos dos pasajes del libro de Romanos, no cabe duda que el apóstol Pablo quería dejar muy claro que el Evangelio es poder de Dios. No es poder de la iglesia, no es poder del predicador, no es poder del maestro, no es poder de nadie, sino de Dios. El poder del Evangelio descansa en que es el poder de Dios que actúa en él, no del predicador, no de ninguna persona. Y que ese Evangelio, dice el verso 17 de Romanos capítulo 1, ese Evangelio contiene la revelación de la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, es decir, ese Evangelio tiene todo lo que Dios pide y demanda para aceptar a una persona delante de su presencia. Y precisamente cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, una iglesia muy joven, una iglesia que venía naciendo, una misión muy nueva, era una iglesia floreciente, pero muy nueva, muy nueva. Una iglesia que tú puedes verlo cuando Pablo llegó a Tesalónica en Hechos capítulo 17. Pablo entró allí a esa sinagoga de Tesalónica y fue un gran alboroto. Pero Pablo, si ves en Hechos 17:3, declaró esto en la sinagoga. Dice Hechos 17:3 que Pablo acostumbraba mucho, dice el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y eso tuvo un efecto que ahí mismo puede ver en Hechos 17:4. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, ahí se formó la iglesia de Tesalónica. Ahí comenzaron a observarse los primeros que creyeron en el mensaje de que Jesucristo es el Mesías que padeció y resucitó de los muertos. Sobre ese mensaje se fundó la iglesia de Tesalónica y se funda por Dios cualquier iglesia. Y la iglesia de los tesalonicenses es un gran ejemplo para la iglesia de hoy, la iglesia postmoderna o la iglesia postcristiana, vamos a decirlo así, vive en este momento una crisis muy grande que tú y yo debemos comprenderla, estudiarla y no caer en ello. Porque la iglesia de hoy, si algo ha perdido, si algo ya no entiende, es el poder del Evangelio. La gente hoy en las iglesias hace a un lado el Evangelio para poder llevar un mensaje que no es el centro de la identidad de la iglesia. Lo que uno debe de llevar cada domingo en el mensaje al pueblo de Dios y en toda ocasión que nos toque enseñar o predicar es el Evangelio, la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso es lo que se nos dio en Mateo capítulo 28. Eso es lo que Cristo nos dio a nosotros en Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión, el Evangelio. Quiero entonces decirte, ¿cómo sé que una iglesia que predica esa palabra realmente es una iglesia legítima? Es una iglesia que podemos decir es una iglesia conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo decir eso? Bueno, lo que hay que entender es que esta iglesia era una iglesia que primero recibió la llegada del Evangelio. Te estoy hablando de la iglesia de los tesalonicenses. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Dice así esta porción de la Sagrada Escritura. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Puedes notar en este verso, en nuestro tema de hoy, el poder del Evangelio, que lo primero que una iglesia debe recibir es el Evangelio en el testimonio de los que lo predican. El Evangelio en el testimonio de los que lo predican. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque la llegada del Evangelio a una iglesia para ser formada, primero dice ese verso 1:5, debe venir con las palabras verdaderas de Cristo, que es lo que Pablo dice ahí, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Segundo aspecto, que la llegada del Evangelio a una iglesia debe venir en el poder de Dios, en el testimonio de los que lo predican.
Y debe venir primero con la palabra de Cristo, con el mensaje de Cristo, no con otra cosa. No llegamos a las iglesias con un mensaje de psicología, parapsicología, de psiquiatría, de optimismo, de inteligencia emocional, de técnicas mentales. Ese no es nuestro mensaje. Esos son rudimentos que tienen su lugar en el mundo, pero no en la iglesia. En la iglesia no hay cabida para eso. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que Pablo presenta de la llegada del evangelio a una iglesia no solamente son las palabras de Jesucristo en la boca de los testigos de Jesucristo, sino también en poder y en el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, que es lo mismo que Pablo quiere dar a entender allí. Esto significa que la palabra del Evangelio va acompañada del testimonio poderoso del Espíritu Santo en poder. En aquel tiempo, este poder se manifestaba en sanidades, grandes prodigios, para testimonio de los incrédulos, sobre todo los judíos, que eran los verdaderos incrédulos o los más claramente llamados incrédulos en todo el libro de Hechos. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí nos dice que es el poder de Dios en el Espíritu Santo el que acompaña la palabra de la predicación del Evangelio. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque la iglesia no debe manipular el mensaje del Evangelio. Muchas veces queremos que el mensaje del Evangelio llegue a la iglesia manipulado con luces, con cámaras, con humo, con un ambiente que la gente se siente encerrada, luces apagadas, todo negro, aquella cosa, como que si fuera una discoteca o como si fuera un escenario donde van a cantar músicos, donde va a haber una especie de show para animar a la gente o manipularla emocionalmente. No es eso. La llegada del Evangelio a la iglesia es con las palabras de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa el poder del Espíritu Santo? Que el Espíritu de Dios a los que escuchan este Evangelio entra para convencerlos de pecado, de juicio, de pecado y de juicio. De manera que el ser humano que escuche el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, le hará entender que es necesario que se arrepienta y pida perdón a Dios por sus pecados. De manera que cuando el Evangelio se predica en palabras, actúa el Espíritu Santo dentro de las personas. Por eso es poder de Dios. No es la labia que tiene el predicador, vamos a decirlo de esta manera. No son las palabras que usa el predicador. No es que el predicador sea apuesto, sea guapo, hable bien, tenga una dicción perfecta por lo que la gente se convierte. O porque es gracioso cuando habla, o porque habla con una voz pausada, una voz tierna y dulce. No es por eso que la gente se convierte. La gente se convierte por el poder del Espíritu Santo, por la palabra del Evangelio, por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Así que el Evangelio llega a la iglesia. Primero, hemos dicho, en el poder de Dios, en los testigos de Él. Y llega así, primero, con la palabra de Cristo, su evangelio, lo que Cristo enseñó y dijo. Segundo, llega el poder del Espíritu Santo, debe llevarnos a nosotros a comprender
que la persona divina que efectuó en Pablo la transformación es, por supuesto, el Espíritu Santo. Hay muchas clases de poder que actúan en el mundo y no todas ellas son para bien. No es el poder de el evangelista, no es el poder del ambiente, de cómo habla el evangelista, no es el poder de las palabras que use, si no son las de Cristo, no es el poder de su personalidad, su tono de voz, cómo hable, no. Es el poder que caracterizaba la predicación en Tesalónica, el poder de lo alto, el poder de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender que las Escrituras asocian el poder divino y el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Jesús hizo su ministerio, dice Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Jesús comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y así debemos empezar los creyentes. Y así debemos predicar, enseñar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el poder para convencer a una persona, abrir los ojos y el corazón al mensaje del Evangelio. Y justo antes de la ascensión del propio Jesús, Él mismo advirtió a los discípulos que no intentaran practicar el Evangelio sin ese mismo poder. Tú lo puedes ver en Hechos 1:8. Él les dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No podemos realizar la labor del Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Y asimismo, cuando Pablo intercede, por ejemplo, por los efesios, él pide que Dios les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16. Y cuando él escribió a Timoteo para animarlo en su ministerio, le recuerda también que el Espíritu Santo no se caracteriza por la cobardía, sino, entre otras cosas, por el poder que Él da. Le dijo en segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los tres son frutos del Espíritu Santo. Eso dice Gálatas 5. Por eso, si has escuchado esto, tienes que entender primero, el Espíritu Santo potencia la vida del creyente inculcándole, dándole santidad. Por eso se llama Espíritu Santo. Así el poder del Espíritu Santo fortalece al creyente en su hombre interior, inspirándole al amor a Cristo. El Efesios 3, 16, 19 lo enseña. El Espíritu Santo me hace capaz de cumplir la justa exigencia de la ley de Dios, como dice Romanos 8:4. Y Él cultiva mi vida con el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22, 24. Y Él va transformando la gloria de Dios en mí, de gloria en gloria, día a día, a la imagen de Jesucristo, como dice segunda carta a los Corintios 3:18, y Él me permite vivir en comunión con Dios, segunda carta a los Corintios 13:14. ¿Te das cuenta por qué el Espíritu Santo es tan importante en la llegada del Evangelio a la iglesia? Una persona tiene que aprender que el Espíritu Santo en la iglesia es vital para el mensaje del Evangelio y recibir el Evangelio. Y quiero decirte algo en segundo lugar del Espíritu Santo. Él potencia también
el testimonio tuyo y mío te capacita para evangelizar. Por eso el Espíritu hace prudente al impulsivo y valiente al cobarde. Es el espíritu de amor, de poder y de dominio propio que dice segunda carta a Timoteo 1:7. Nos da valor para predicar el evangelio, amor con los inconversos, nos ayuda a vencer nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestra pereza de no querer trabajar. Nos ayuda a seguir adelante a pesar de que no nos salgan las cosas como queremos. El poder del Espíritu Santo es importante al recibir el evangelio en la iglesia. Muy importante. Entonces nadie lleno del Espíritu Santo puede vivir con las directrices de este mundo. No puede seguir así. Ya no vive en el mundo, en la carne y en el diablo. Nadie que esté lleno del Espíritu Santo puede callarse en su compromiso de predicar a Cristo, ni dejar de compartir el evangelio de salvación con las demás personas. Y eso era lo que caracterizaba a Pablo y a Silas con la iglesia de Tesalónica. Pero también dice algo este verso muy importante. Dice también con plena certidumbre de fe. Con plena certidumbre, dice el verso 5, dice él, con plena certidumbre. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, las palabras de Cristo, sino también en el poder del Espíritu Santo y ahora y en plena certidumbre. ¿Qué es una plena certidumbre? Bueno, la plena confianza en la fidelidad y fidedignidad de la palabra de Dios. La fidedignidad de la palabra de Dios. O la suficiencia de la palabra de Dios, como lo quieras llamar. Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Eso es plena convicción. Que yo tengo una plena seguridad de conocimiento en Cristo. Que yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Que exista una plena seguridad de la esperanza que yo tengo, como dice Hebreos 6:11 y como dice Hebreos 10:22, que yo me acerque con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Que yo vivo la vida cristiana que predico. Que yo tengo ese testimonio en mi corazón, como lo estoy diciendo a quien estoy evangelizando. La iglesia necesita personas convencidas de la palabra de Dios. No necesita personas que dudan, cuyos estilos de vida se ve que no están comprometidos con Dios, con Cristo. Personas que son como las olas del viento, dice Santiago, que van de aquí y van para allá, que no tienen nunca estabilidad emocional, espiritual. Pablo y Silas, Pablo y sus acompañantes y Timoteo, que estaban con él, eran misioneros que confiaban plenamente en el evangelio y en lo que Dios es y hacía por ellos. Los tesalonicenses abrazaron el evangelio.
Y lo hicieron porque realmente el Espíritu Santo los convenció por medio del mensaje del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Y no cabe duda que los misioneros predicaron desde la convicción de su corazón. No dudaban de la verdad de Dios, de la eficacia del poder del Espíritu Santo con el Evangelio que ellos proclamaban. Pero hay algo que está más cerca de lo que están diciendo ellos en plena certidumbre de fe o en plena convicción. ¿Cuál era esa convicción? ¿Por qué yo tengo una plena convicción? Porque yo sé y estoy consciente que soy un ser humano común y corriente usado por Dios, que no hay en mí ningún poder, que no hay en mí nada que pueda transformar a estas personas. Pero hay algo en mí. ¿Qué es, si le preguntamos a Pablo, por qué tienes tu gran convicción, apóstol Pablo? Él nos diría, porque estoy consciente de que al predicar el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando con poder en los corazones de ustedes. Que Él les está confirmando la verdad del Evangelio que yo les predico y que Él los está llevando a la fe en Cristo. Esa es mi convicción. Esa es la convicción que tuvo el apóstol Pablo. Esa es tu convicción, esa es mi convicción. Que cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, yo no hago nada, sino el Espíritu Santo obra con poder en el corazón de los que lo oyen, confirma esa verdad del Evangelio en ellos y los conduce a la fe en Cristo. Yo no hago eso, lo hace Dios. Por eso el Evangelio es poder de Dios en el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo lo podemos ver nosotros mismos cuando actúa en nosotros, cuando oímos el Evangelio. Nos dio confianza, nos dio la confianza de que Dios nos llamó a ser sus hijos. Por eso Pablo le pudo decir a los tesalonicenses y a nosotros que nuestra conversión no fue un asentamiento mental, un sentimentalismo conseguido por la elocuencia del que estaba predicando del discurso. No, Señor. Se produjo por el poder de la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo en el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, el Evangelio en la iglesia, dice el apóstol Pablo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ahí lo tienes finalmente en este verso 5 de nuestro podcast pastoral. ¿Qué otro elemento llegó con el Evangelio a la iglesia? La vida ejemplar de los misioneros. Tu vida ejemplar y la mía es parte de realizar una misión poderosa para Cristo. Nosotros podemos decir entonces que la predicación de Pablo, de Silas y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses, de Tesalónica, tenía tres cosas. No había elocuencia humana, sino unción del poder del Espíritu Santo. Había total sinceridad en los corazones de ellos. Y eso contrastaba en que la gente de ese tiempo, igual que hoy, habitualmente oía a muchos filósofos,
falsos profetas de ese tiempo, cuando viajaban de pueblo en pueblo, había muchos palabreros con conocimiento aquí, conocimiento allá. Pero cuando oyeron a Pablo, a Silas y a Timoteo, por primera vez oyeron algo muy diferente. Oyeron el evangelio de salvación. Todos esos filósofos, todos los palabreros que habían en ese tiempo, lo hacían porque de eso vivían. Pablo y Silas no viven de eso. Lo hacen con plena convicción. No llevaban una idea de sacarle dinero a la gente. No llevaban una idea de manipular a la gente. No. Ellos plenamente lo demostraron por la clase de personas que eran. ¿Quiénes eran ellos? Ellos actuaron por amor a los tesalonicenses. Y ahí quisiera que tú y yo comprendiéramos. Cuando tú das el evangelio, tú lo haces por amor a Cristo y por amor a la persona que estás evangelizando. Esto significó una demostración de Pablo y de Silas y Timoteo, de que ellos se portaron dignamente con ellos. No fueron a extorsionarlos, no les prometieron algo a cambio de dinero. No, trabajaron, soportaron tribulaciones. Ellos vieron el ejemplo de ellos. Ellos vieron cómo vivían ellos. Vivían por fe, vivían espiritualmente, trabajaban dependiendo de Dios mientras predicaban el evangelio, viviendo vidas de testimonio público para cada uno de ellos. Tú y yo, pues, tenemos que hacer lo mismo. Vivir vidas de testimonio. Ser un ejemplo a quienes vamos a ir a predicar el evangelio. Porque así llegó el evangelio a la iglesia. No lo olvides. Primer carta a Tesalonicenses 1:5. ¿Cómo llegó? En palabras de Jesucristo, en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre de una vida que confiaba en el poder de Dios y con un testimonio de amor de los que compartieron el evangelio. Y debe permanecer así en la iglesia donde tú vas. Eso debe repetirse cada domingo, en cada culto, en cada lugar donde vayas tú. Así debes comportarte. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Te invito a seguir reflexionando cómo llega el evangelio a una iglesia. Espero que contribuyas en la iglesia donde estás a entender tu compromiso de una vida transformada en Cristo para predicar el evangelio y que crean los demás por tu convicción personal en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo en el Evangelio de Cristo. Muchas bendiciones para todos. Que Dios bendiga sus hogares hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.